Génesis capítulo 37. Vamos a estar considerando los versículos 13 y 14. ¿Todos lo tienen? Vamos a esperar que escucho página. Génesis capítulo 37, versículos 13 y 14. Créame que... ¿Y por qué tiembla tierra cobarde? Pues tranquila. La tierra... Está temblando la tierra. ¿Usted no lo sintió? ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, hombre. Búscale McDonald's a esta gente. Tiene como que hambre. Vamos otra vez. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí sí, que se escuche allá, que el pastor le escuche allá. Dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Padre, gracias por tu palabra, Dios de los cielos. Te pido en esta hora, Padre amado, que ella haga el efecto por el cual usted la ha dejado estipulada, Dios mío. Pasa el tizón caliente, Padre amado, encendido por mis labios, Dios todopoderoso. Me quito yo para que sea usted, Padre amado, hablando a través de mí, este pueblo, Padre amado, a mi vida, Dios mío, de manera especial y de manera poderosa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi alma te adora, Dios. Espíritu Sacana Masore. Espíritu Santo de Dios, a ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra. Espíritu Santo de Dios, toma el control en lo absoluto de mi mente, mi corazón, y que sea tu palabra, Padre amado, hablando a través de mis labios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi alma te adora. Mi alma te adora, Dios de los cielos. Mira el hermano que está a su lado y usted le va a decir el tema de esta noche, de esta tarde. Dile: me envió mi Padre, no la coja conmigo. Dile: me envió mi Padre, no la coja conmigo. Dígaselo sin miedo. ¿Qué pasó? ¿Está asustado? Dígale: me envió mi Padre, no la coja conmigo. Dígale: no la coja conmigo. ¿Ok? Ese es el tema que vamos a estar hablando en esta noche, en esta tarde. ¿Y qué pasa con la noche? Dios mío. Todos conocen la historia de José, ¿verdad? El que no la conoce ha escuchado hablar de José. Pero yo antes de hablarte de José, yo quiero hablarte de su descendencia. De cómo fue que llegó José. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, todos sabemos, ¿verdad?, de dos personajes, Adán y Eva. Estos personajes, Adán y Eva, tuvieron dos hijos. Estos dos hijos, uno era Caín, otro era Abel. Pero ¿qué pasa? Que hubo uno que mató a su hermano. ¿Por qué? Porque el sacrificio de un hermano le fue de mejor agrado a Dios que el sacrificio del otro. Entonces hubo uno que entró en celo, entró en envidia y no quiso aceptar el sacrificio que su hermano le ofreció a Dios.
Entonces sabemos la historia. Caín viene, mata a Abel. Estoy escuchando como que mira a ver si pues me escucho como que muy fisno, ¿verdad? Caín viene, todos conocen esa historia, mata a Abel. Acuérdate que te voy a dar un resumen de cómo salió José. Caín mata a Abel. Entonces, en su sustitución de Abel, hay un hombre que viene y se llama Set. En Set dice la Biblia que empiezan los hombres a adorar y a reconocer al Dios Todopoderoso. En este hombre llamado Set empieza lo que es el legado que va a llevar al Mesías. Entonces viene Set, viene Enoc, vienen ciertos personajes, pero hay algo y hay un hombre llamado Abraham que también está en medio de eso. Te adoramos, Jesús, puede adorarlo. Mira esto. José viene de una descendencia que carga con una promesa desde Set hasta Abraham. Mi alma te adora, Dios. Dice que en Set empieza la simiente espiritual renovada, de donde podemos ver que desde aquí en adelante empiezan a contar en una lista donde podemos meter también el nombre de Abel. Esta lista mesiánica está compuesta por hombres que no le importaban los tiempos en que estaban viviendo. Ellos solamente le importaban agradar a Dios y que Dios tuviera gracia delante de ellos. Mi alma te adora, Dios. En esta lista podemos ver a Abel, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David y Emmanuel, mejor conocido como Cristo. Pero hay algo que me llama la atención. Dice que la palabra, acuérdese del tema. ¿Cuál es el tema? Ay, Dios mío, póngamelo ahí en la pantalla, por favor. Me envió mi Padre, no la coja conmigo. Cuando hablamos de la palabra coger, estamos hablando de recibir, adquirir. En pocas palabras, José lo que le está diciendo a ellos: oye, lo que yo vine a hacer no fue lo que yo quise hacer, sino que mi Padre me envió en una encomienda. Tú sabes que hay en ocasiones donde a ti te envían a una encomienda y la persona no lo vas a entender, porque la persona, cuando no es obediente al Padre, no entiende al que es obediente. Y esto era uno de los problemas que tenían los hermanos de José, que como José era obediente al Padre, ellos no querían saber de él. Espérate, usted como, déjame seguir con el bosquejo. Seguimos. Entonces, para llegar a José, vemos mucha descendencia. Pero hay algo que me llama la atención. Y es que en Ur de los Caldeos hay un hombre que se levanta llamado Abraham. Y dice en Génesis 11, del versículo 27 en adelante, que había un hombre allí que se llamaba Tares. Este hombre tuvo 3 hijos: Abraham, Nacor y Harán. Siendo Abraham el primero mencionado en la Biblia. Y esto no significa que Abraham, según los escritores, era el primogénito. Pero déjame explicarte por qué Abraham fue el primero mencionado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando Dios tiene una promesa, lo primero que Dios te va a hacer a ti entender es la promesa y después lo que el hombre quiere. Abraham fue mencionado primero. ¿Por qué? Porque Abraham era la promesa de la descendencia de Set. Seguimos. Usted me está mirando como que es raro. Dice que coger también significa recibir en sí algo, que fue lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Mi alma te adora, Jesús.
Mi alma te adora, Espíritu Santo. Donde nosotros leímos, dice la Biblia, que Jacob le dice a su hijo: vete. Vámonos para allá para que usted no me mire raro. Le dijo: ven y te voy a enviar a tus hermanos. En pocas palabras le estaba diciendo: oye, me imagino yo que hacía rato que Jacob no escuchaba de sus hermanos, porque quizá ellos tenían la costumbre de ir y venir de una vez. Pero ¿qué pasa? Que me imagino yo que tenían rato que Jacob no escuchaba hablar de ellos. Entonces, como José, como muchos dicen que José quizá era el chota, pero es que no era el chota, es que era el niño que le daba la palabra, ¿cómo se dice? Que era el que llevaba el mensaje correcto. ¿Estamos aquí o ya se fueron? ¿Están aquí o ya se fueron? Ahora, Abraham, he mencionado primero en la Biblia, como le dije anteriormente, pero Abraham no era el primogénito. Ahora, ¿qué pasa? Después de Abraham, siguen subsistiendo personas. Viene Moisés y muchas personas en la Biblia. Pero ahora, la descendencia, seguimos aquí, dame un segundito. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Abraham tenía una esposa que era Sarai, pero Sarai era una mujer estéril. Entonces, Abraham, le estoy haciendo un resumen para que usted refresque su memoria. Abraham, viene Dios y le hace una promesa. Abraham se ríe. Entonces, después de Abraham reírse, se ríe Sara. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo: como que ya yo siendo una persona de mayor edad, tú me estás hablando de descendencia. Entonces, dice que Sarai era estéril. Y si nosotros nos ponemos a pensar cómo en nuestra humanidad Dios nos va a dar una descendencia de alguien que no puede producir. Sarai tiene una sierva llamada Agar. Entonces, Sarai, a todo, como decimos nosotros, sea como sea, quería tener hijos. Y le da esta sierva a Abraham. De ahí nace Ismael. Pero ¿qué pasa? Que Ismael no es la promesa. Ismael fue algo que Sara quiso impulsar para ella sentir de que era la promesa, pero no lo era. Entonces, después de un tiempo, viene Dios y le da un hijo a Sara. Este hijo se llama Isaac, que es el hijo de la promesa. Pero ¿qué pasa? Que esto no se para ahí. Entonces Isaac, también la mujer que tiene es estéril. Pero ¿cómo Dios va a seguir trayendo mujeres estériles y hablándole de promesa? Ahí es donde está el problema, que nosotros en muchas ocasiones Dios nos habla y nosotros nos menospreciamos porque pensamos que Dios no tiene el poder para él hacer lo que él quiera hacer. Seguimos. Dice que en el capítulo 16 de Génesis vemos donde Sarai hace un esfuerzo por tener un hijo y le da a Abraham su sierva Agar. Ahí vemos cómo el hombre empieza a meter la mano en los propósitos de Dios. Por eso es que la promesa no se cumple en Ismael. Porque si se llega a cumplir en Ismael, Sarai va a decir: fue porque yo le di mi sierva. O sea, en pocas palabras, si el hombre mete la mano donde Dios habló, Dios tiene otro plan diferente a lo que tú estás pensando. Seguimos. Yo le dije que yo predicaba 15 minutos. Mira esto. Por eso en el capítulo 17 Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara.
¿verdad que sí? Pero entonces de Sara nace Isaac. Y Isaac tiene una esposa llamada Rebeca, que Rebeca también es una mujer estéril. Pero después dice la Biblia en Génesis que oró Isaac por su mujer. Y entonces Dios se acordó y le permitió darle ¿qué? Perdón, da la luz. Entonces, pero hay algo aquí que me llama la atención. Y es que la Biblia registra y dice que dentro de esta mujer habían dos naciones. Uno iba a ser más fuerte que la otra. Era esto. Una iba a ser más fuerte que la otra. Y entonces es donde aquí Dios cambia los papeles. Porque Dios en el principio había dicho, si usted se va al libro de Éxodo, la Biblia dice que todo hombre o animal que abriera matriz iba a ser consagrado ¿a quién? Pero entonces aquí en estas dos naciones vemos que el primero no es el que toma la promesa, sino el segundo. Seguimos. Yo te estoy diciendo que esta es la parte mía. Mira esto. Entonces nacen dos naciones, una más fuerte que la otra. Y aquí es donde cambian los papeles. Porque en Génesis 25, capítulo 25, versículo 23. Entonces ahora viene y dice Dios que el mayor va a servir al menor. Entonces, dése con calma, que lo voy a llevar a José tranquilo. Le quiero dejar saber por qué no fueron los hermanos de José, sino José. Entonces viene Rebeca, nació Esaú, nació Jacob. Entonces la mujer de Jacob, Raquel, también estéril. Pero ¿y qué problema? Pero la verdad que Dios, como que las cosas de Dios, si nosotros nos ponemos a pensarlo, como que no nos cuadran. Porque todas las mujeres que él viene, la descendencia del Mesías, son estériles. Entonces su mujer Rebeca, ¿por qué? Porque Lea no era la verdadera mujer. Lea fue la mujer que el hombre le dio. Raquel fue la mujer que Dios predestinó. Usted me está mirando raro, ok. Vámonos para la Biblia. Dice que Jacob iba a trabajar 7 años por Raquel. Pero ¿qué pasa? Que vino el suegro y lo engañó. ¿Y qué pasó? ¿Le metió a quién? O sea, ahí usted se da de cuenta que fue el hombre quien metió su mano, no fue Dios. Entonces Jacob tuvo que trabajar 7 años más. ¿Por qué tuvo que trabajar 7 años más? Por la promesa. Seguimos. Entonces Jacob, su mujer Raquel, vuelve y trabaja 7 años más. Pero que Raquel era la que tenía que seguir con el pacto y la promesa que Dios había dicho a Abraham. Entonces de Raquel nace José. Dice la Biblia que José, Jacob lo tuvo en su vejez y que Jacob lo amaba más que a todos sus hijos. Hay personas que dicen que sus hermanos lo aborrecían porque Jacob le hizo una túnica. Y la Biblia me dice que ellos lo aborrecían porque el padre lo amaba. Vámonos para la Biblia, porque usted me está mirando raro. Mira lo que dice. José respondió: busco a mis hermanos, hablando con un hombre que se encontró allí. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo le oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y lo halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro: he aquí viene ¿quién? ¿Viene quién? Ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró.
y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos y echémoslo ¿dónde? En esta cisterna vacía. Ahora, cuando yo voy buscando lo que significa la túnica, el padre le hizo la túnica con amor, pero él no sabía que la túnica que le había hecho, dice que también representaba el favor de Dios, la gracia, el poder, la autoridad y manifestación de los dones del Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué pasa? Que cuando el padre envía a José, el padre, sin saber lo que había puesto en él, José después tuvo el sueño. El padre no sabía de la autoridad que le estaba dando a José. Si tú te fijas, antes de José tener el sueño, el padre lo vistió como rey. Antes de José tener el sueño, el padre lo vistió con autoridad. Antes de José tener el sueño, el padre le dijo en pocas palabras: tú tienes la gracia de Dios. Porque la Biblia me dice a mí que el mayor va a servir. Entonces, mi alma te adora, Dios de los cielos. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en Éxodo 13:12, Dios hablándole a Moisés diciéndole: todo varón que abriere matriz, sea de hombre o sea de animal, sea consagrado a Dios. ¿Verdad que sí? Y en Génesis capítulo 25 versículo 23 dice que el mayor servirá ¿a quién? Entonces, ¿tú sabes qué pasó con José? Que José tuvo las dos promesas y él ni lo sabía. Porque José fue el menor, pero fue quien abrió la matriz de la estéril. Ay, mi alma te adora, Dios. José fue el menor, pero fue el que tuvo la promesa de que el mayor serviría. A veces tenemos personas dentro de las congregaciones que llevan mucho tiempo y cuando llega el menor y se le adelanta, tienen celo. Te voy a decir algo: tú estás obligado a servir al último que llegó. La Biblia tiene una historia de un hombre que está buscando jornalero. Y dice que llega a un acuerdo con el primero de que le va a dar un denario por día. Entonces viene en las últimas horas y busca más personas. Y a esta otra persona le nace de su corazón darle un denario. Entonces lo primero es que las cosas de Dios son como que medias extrañas. Porque en vez de él llamar a los primeros, llamó a los últimos. En vez de él llamar a los primeros para darles lo que acordaron, llamó a los últimos para que los primeros vean lo que ellos Y dicen que los primeros, ¿qué hicieron? Se molestaron cuando vieron que él también le estaba dando lo mismo a los últimos. Y así hay personas dentro de las congregaciones que cuando ven que Dios bendice al que está al lado tuyo, que llegó último, tú te molestas. Y déjame decirte algo, que el acuerdo de Dios contigo fue que tú ibas a llegar al reino de los cielos, pero el acuerdo de Dios con ellos es que también... O sea, no me importa si tú llegaste hoy o llegaste 20 años, 30 años atrás. El acuerdo con Dios y contigo sigue siendo. Escucha esto ya, Michael. Abraham quizás no fue el que abrió la matriz. Abraham no sabemos si fue el segundo, pero algo yo sí te aseguro, que Abraham fue el que abrió la amistad con Dios.
¿Sabe por qué? Porque Abraham, dice la Biblia, que fue el único que Dios le llamó. O sea, que fue el único que abrió el corazón de amigo de Dios. Quizá tú no abriste matriz, pero tú tienes que entender que tú puedes abrir el corazón de Dios a que Dios te llame su amigo. Mi alma te adora, Dios. Te adoramos, Espíritu Santo. Mi alma te adora. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17 en adelante, vemos casi una historia similar a la de José. Vemos a un hombre llamado David, que este hombre fue menospreciado por sus hermanos. Fue menospreciado. ¿Por qué? Porque era el menor y ellos todavía no entendían el significado del... Es que yo te digo, hay personas que a veces hablan y no han leído la Biblia. Hay personas que a veces hablan y se expresan de una forma que cuando tú lo escuchas, tú dices, pero vean, estas personas han leído la Biblia alguna vez en su vida. Porque es que la Biblia me dice que a este hombre, su padre también le hizo lo mismo que le hizo Jacob a José. Lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos. Y le dijo, llévale estos panes y tráeme respuesta de ellos. ¿Por qué? Porque para ese tiempo, si usted ha leído la historia, usted lo va a saber. Había un hombre llamado un paladín que se paraba toda la mañana a desafiar el pueblo de Dios. Y mira qué cosa, que nunca se topaba con David porque David iba por la tarde. Hasta un día que su padre lo mandó de madrugada. Y dice que yendo David de mañana, se encontró que alguien escuchaba, hablaba de una forma que él no estaba acostumbrado a escuchar. Porque siempre, mi alma te adora, Dios. Porque siempre que él iba, porque si usted sigue leyendo la Biblia dice que David iba y venía, pero nadie lo conocía. O sea, ¿cómo es que David iba y venía y nadie sabía de él? Ni el mismo rey. Y llega un momento que el rey, dice la Biblia, que es atormentado por un espíritu malo de parte de Dios, y que David toca para él. Entonces los espíritus malos de Dios, usted se sabe esa parte, ¿verdad? Pero entonces me llama mucho la atención, y es que cuando David tiene la cabeza de Goliat, el mismo hombre que David tocaba no sabía quién era ese. Porque la Biblia dice, y le preguntó Saúl. Déjame buscarle el hombre porque para que usted no. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Dios. Puede adorarlo, usted puede adorarlo. Usted puede adorarlo. Yo le voy a buscar el nombre para que usted no me. Mi alma te alaba, Dios. Mira esto. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Pero ven acá. ¿Es que tú no te acuerdas de mí? Yo era el que tocaba para que los espíritus malos de Dios te dejaban. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay personas que conocen tu lado apacible, pero no conocen tu lado guerrero. Porque David, Saúl lo conocía con una arpa, pero él no lo conocía con una espada.
Eso es el problema que tiene Satanás hoy. Que Satanás quizás te conozca con alfa, pero hoy te va a conocer con espada. Hoy Satanás te va a conocer con una espada. Dice que cuando él vino con la cabeza, le preguntó: oye, ¿de quién es hijo ese muchacho? Yo tampoco sé, mi señor. Vamos a leérselo. Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en sus manos, y le dijo: Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Algo que me gusta de estas dos historias es que Miguel, en la Biblia a mí no me menciona la mamá de David. Es que la Biblia en ningún momento me habla de la madre de David. ¿De dónde nació ese hombre? Pero hay un salmo que David habla y dice: haz misericordia del hijo de tu sierva. Espérate. O sea, que David era hijo de una mujer que sabía quién era Dios. José era hijo de una estéril, pero tenía el linaje de David. O sea, que la mamá de David, yo no sé si era estéril, pero era del linaje. Entonces, seguimos. ¿Por qué le hablo de estas dos historias? Porque es que en muchas ocasiones, nosotros somos menospreciados. Muchas ocasiones por el mundo. En muchas ocasiones por nuestros propios familiares que no entienden lo que Dios ha hecho con nosotros. En muchas ocasiones por personas que no quieren dar el paso, pero entonces están peleando para que tú retrocedas. Déjame decirte algo. Que Caín y Abel fue el que murió, ¿verdad que sí? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Es que hay personas que en estos tiempos no te están matando físicamente, pero quieren matar tu espíritu. Caín mató a Abel físicamente, pero entonces vino Set y vino a renovar lo que Caín había matado. ¿Sabe por qué? Porque es que la palabra de Dios no puede caer al piso. Y si Dios habló de un redentor, sea como sea, Set iba a nacer. Entonces, y no quiero llegar donde Jesús. Porque es que Jesús fue menospreciado también. De su pueblo, de sus hermanos, de sus raíces. Entonces aquí nos estamos dando de cuenta del mismo linaje menospreciado 3 veces. José, menospreciado por sus hermanos, porque el padre lo amaba más. ¿Sabe por qué el mundo te menosprecia? No es porque Dios ame más a nosotros que a ellos, sino es porque Satanás le tiene un chip en el cerebro de que nosotros somos más bonitos que ellos. Pero si usted se da de cuenta, como ellos estaban, nosotros tuvimos. Y si usted se da de cuenta, de la misma forma que como el Padre nos ama a nosotros, lo ama a ellos. Lo que no ama, lo que hacen. Son dos cosas diferentes. Dice
que los hermanos no podían hablarle pacíficamente. Vamos a seguir. Si nos vamos, ¿verdad? El 37 más arriba. Dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, que es la túnica, en pocas palabras, de la discordia. Porque todos hablan que sus hermanos lo aborrecían por la túnica. Sus hermanos no, el mundo no te aborrece por la ropa que tú llevas. El mundo te aborrece porque tú decidiste darle la espalda. Porque tú decidiste ser diferentes a ellos. Por eso es que el mundo te aborrece. Y viendo sus hermanos, míralo aquí, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, que el aborrecimiento de los hermanos no era por la túnica, era por el amor. El aborrecimiento de muchos hermanos hacia nosotros es que no tienen amor. Y como no saben lo que es el amor, no saben manifestarlo. Melvin, explícame eso. Yo te lo explico. Yo no sabía lo que era el amor. Y yo no sabía manifestarlo. ¿Y tú sabes cómo lo manifestaba? Siendo un ogro. Y hablando ásperamente. Y lo que hacían los hermanos de José, yo lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque yo no sabía lo que era eso. Yo no lo sabía. Eva, te voy a decir algo. Al hermano mío, el que es más chiquito que yo, pero alto, más alto que yo lo veía y yo no lo quería al lado mío. Porque es que yo no entendía que yo, siendo el mayor, le tenía que servir a él, que él era el menor. Y como veía que mi padre le daba más atención a él que a mí, yo lo aborrecía. No podía hablarle pacíficamente. Y cuando él venía pacíficamente, yo lo ignoraba. Esto hacían los hermanos de José. Y hoy en día esto pasa dentro de las congregaciones. Que hay personas que buscan más a Dios, tienen más beneficios de Dios que otros. Y entonces el que no tiene los beneficios se siente celoso y piensa que es el nene bonito de Dios. No, aquí no hay nene lindo. ¿Sabe qué pasa? Que hay algunos que son más agradecidos que otros. Y el que es más agradecido, más cerca quiere estar de Dios, porque sabe que si se zafa, muere. Mi alma te adora a Dios. Le hablé de 3 generaciones: David, José, David y Jesús. Estas 3 personas, 2 están haciendo el camino para que llegue Manuel. José fue... Espérate, mira esto. Mi alma te adora, Dios. Cada una de estas personas hizo su función. Cada uno fue menospreciado. Cada uno tenía una misión. Pero hubo uno que hizo las 3 cosas en una. José, la misión de él era llegar a Egipto, ser gobernador para poder alimentar a su pueblo. David, la misión de David era llegar de madrugada donde estaba el ejército de Israel, para él ser reconocido como el guerrero que iba a defender a su pueblo.
La misión de Jesús fue llegar a una cruz para él ser reconocido como el libertador. Y vamos, y por eso es que nosotros ya estamos aquí, porque Jesús, aparte de ser el libertador, es nuestro sustento. Aparte de ser nuestro sustento, es nuestra fortaleza. Y aparte de ser nuestra fortaleza, fue el que abrió el velo para que hoy el día nosotros tuviéramos la comunión con el Padre. Dile a tu hermano, no la coja conmigo, me envió mi Padre. Lo que pasa es que quizá ahora tú estás viendo que yo te estoy dando muchos mensajes. Quizá ahora tú estás viendo que yo te estoy hablando mucho. Pero no te preocupes, que el sueño que yo tuve era que yo te tenía que mantener. No, tú no te... mi alma te adora, Jesús de Nazaret. No te preocupes, que cuando mi Padre me envió es porque mi Padre sabía que yo era el guerrero. No te preocupes, que cuando mi Padre me envió fue porque Él sabía que yo tenía una palabra para que tú pudieras llegar a los pies de Cristo. Tú tienes que entender una cosa, y es que por más pleito, por más guerra, por más batalla, por más sea lo que sea negativo que tú pienses que estás en tu vida, tómalo como un escalón. A veces nosotros tenemos que ser como José. Que José le pasaban tantas cosas y él solamente seguía. Dice que sus hermanos los vendieron a los ismaelitas y esta gente lo llevaron a Egipto. Pero ¿quiénes eran los ismaelitas? Era de su descendencia. Ismael no era el hijo de Abraham. O sea, te das de cuenta que no importa la situación en que tú te encuentres, tú cargas con una promesa. No importa la situación en la que tú estés pasando, tú cargas con una palabra. A José lo metieron en una cisterna y en esa cisterna él no se detuvo, porque es que no era él, era la palabra. Y esa palabra tenía que llegar a Egipto, porque en Egipto era donde Dios iba ¿qué? A sustentar a su pueblo. Si te están señalando, si te están criticando, si te están haciendo la guerra, va bien. Cuando te estén hablando algo negativo de ti, ríete porque va bien. Cuando quieran detenerte, ríete porque va bien. Porque es que si tú te fijas, cada uno de estos personajes, sus hermanos quisieron detenerlo para que el propósito de Dios no se cumpla. A José lo quisieron matar para que el propósito no se cumpla. A David se metió frente a un hombre, él sin tener experiencia delante de los ojos de los hombres. Y no tan solo eso, sino que su propio hijo después quiso matarlo. Y a Jesús, si usted se fija, quisieron matarlo. Pero algo que me gusta de Jesús es que cuando quisieron matarlo, Él salió corriendo. Porque es que Él dice, mi vida yo la doy por mis ovejas.
Y como yo la doy, yo la vuelvo a tomar. En pocas palabras le está diciendo: si tú me matas, vas a salir tú victorioso. Pero como yo le entrego, el victorioso soy. Si te están haciendo la guerra, vas bien. Dile: no la coja conmigo, me envió mi Padre. Nosotros debemos de entender algo, iglesia. Y es algo que a nadie le gusta. Es que cuando nosotros estamos en una batalla, cuando nosotros estamos pasando por una guerra, siempre tenga esto pendiente. Usted, si no está metido con Dios, como tiene que estar, y yo también, no vamos a ver la guerra como que Satanás vio algo antes que nosotros, sino que vamos a ver la guerra como una guerra y que nos están haciendo la guerra, pero no lo estamos viendo como que Satanás vio algo, fue delante de Dios y te pidió para zarandearte, para que tú no obtengas lo que Dios dijo que tú ibas a tener. Ponte de pie, yo te dije que no iba a ser extenso. No la coja conmigo, que me envió mi Padre. Si el mensaje fue corto, no la coja conmigo. Si el mensaje no te gustó, no la coja conmigo, que me envió mi Padre. Tú tienes que entender que hoy en día no es a ti que quieren matar. No es a ti. No es tu carne. Es tu espíritu y tu alma. ¿Sabe por qué? Porque es que Satanás sabe que la Biblia dice que el cuerpo, cuando tú mueras, ¿va para dónde? ¿Para dónde? Entonces te estás dando de cuenta, cuando a ti te duele, no es porque quieren tu cuerpo, es lo que hay dentro. No la coja conmigo, que me envió mi Padre. Padre, gracias, Dios de los cielos. Te doy gloria, te doy honra. Padre, te pido en esta hora que tu palabra haga el efecto por el cual ha sido enviada. Padre eterno, mira las vidas que están aquí, Padre. Que estas palabras se queden grabadas en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.